The ocean has her plans for you. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Watcher of Realm, y en esta oportunidad vamos a hacer un videito del tema de invocación de fragmentos. Entonces vamos a aprovechar que por acá tengo ahorita el personaje que está, digamos, en esta temporada es Isolda, que es un defensor bastante bueno, sobre todo cuando estamos empezando. Todavía no estoy seguro si va a escalar muy bien ya para el mid-game, end-game. Podría ser, pero en todo caso, para empezar el juego es una muy buena opción. Y básicamente tenemos un personaje que es el que está disponible ahorita. Y no estoy seguro, yo me imagino que solamente esto lo vamos a poder hacer con personajes épicos, o esta es la primera vez que pasa. No creo que vayan a poner un personaje legendario acá, pero en todo caso si hacen falta 75 fragmentos, por decirlo así, para poder invocar al campeón. Si ya nosotros lo tenemos, ahorita en un ratito vamos a volver acá y lo vamos a invocar y vamos a ver un poquito, más o menos un preview de ella con sus habilidades. Pero aquí el tema importante es de dónde podemos sacar estos fragmentos. Entonces fíjense, si nos vamos acá, aquí mismo donde dice invocación de fragmentos, nos dicen que quedan 11 días y 14 horas. Entonces creo, si mal no recuerdo, creo que este evento estuvo desde hace como 4 días, o sea que más o menos como 15 días dura el evento. Y básicamente lo que hace es que ponen fragmentos de ella en todos los eventos que tenemos durante toda la semana. Y ya lo vamos a ver. Entonces fíjense, aquí nos dice cómo obtener los fragmentos. Aquí nos dice básicamente todo, ¿verdad? Muchos de estos ya han terminado. Y otros están en progreso y otros van a venir pronto. Entonces, la manera más fácil de verlo es acá, por ejemplo, en la parte de la prueba del oráculo. Entonces, fíjense, ahorita como tal hay dos eventos disponibles donde podemos obtenerla a ella. Este, por ejemplo, que es el de invocar campeones. Entonces, básicamente hay unas recompensas individuales por puntos, que fíjense que cuando aquí en este caso 150 nos dan 5 fragmentos de ella, y por acá con 700 nos dan 10. Ya yo reclamé todo esto, pero después también, digamos, como en el ranking global, dependiendo del lugar donde quede, lamentablemente solo los 3 primeros lugares pueden obtener también fragmentos de ella. Yo ahorita estoy de cuarto, así que no creo que vaya a llegar a estos números, así que me puedo ir olvidando de esto. Pero, por ejemplo, aquí tenemos otro evento que finaliza en 1 día y 14 horas, que este es de incursión de equipo 1. Entonces, por eso es importante el tema, como en todos estos juegos, ¿verdad? De ver bien cuándo vamos a farmear cosas. Entonces, por ejemplo, si este es un personaje que nos interesa, entonces deberíamos tener todo el tema de recursos y eso disponible para cuando vengan estos eventos. Y entonces, si necesitamos, por ejemplo, farmear en el dungeon de equipos 1, entonces hacerlo justamente cuando está este evento para poder agarrar todos estos fragmentos. Entonces fíjense aquí 10, 7, 5 igual, ¿verdad? Solo los 3 primeros, pero a lo largo del camino acá también nos dan fragmentos, en este caso 5. Si revisamos ahorita, por ejemplo, que estos dos ya están por terminar, pero si nos vemos acá a... ¿Dónde era que yo veía? Ya me acuerdo, misiones, no, aquí no era. Siempre se me olvida, es que ahí me disculpan, pero es que como estoy... No era aquí mismo. No, tampoco. Estoy tratando de ver... Aquí está. Entonces fíjense, viene un evento, este evento termina el 8, creo que este es el de invocaciones, me parece. Ajá, ese fue el que vimos ahorita. Después está este, que termina el 9. Ok. Y ya vamos a ver aquí, por ejemplo, está este evento de la leyenda del guerrero, que empieza creo que justo hoy y termina el 9. Entonces este, por ejemplo, es mejorar equipos. Entonces, por ejemplo, si tenemos varios equipos de personajes que hemos sacado nuevos y queremos mejorarlo, este es el momento para hacerlo porque nos vamos a ganar premios. Entonces, si vemos acá, vamos a tener premios, todos estos premios que vamos a ir agarrando en la medida que vamos mejorando equipos. Entonces, fíjense, aquí nos dan 2 fragmentos, aquí nos dan 3. Y así. Y después tenemos otro evento que es este, que comienza el lunes, que este es de consiguiendo equipos y artefactos en las incursiones de equipos y materiales de artefactos. Puede ser cualquiera de las 3 incursiones de equipo, la 1, la 2 o la 3. Y igual vamos agarrando puntos, aunque este no ha iniciado todavía, no nos deja ver cuáles son los premios que vamos a obtener. Pero bueno, como pueden ver, esa es la manera de conseguir esos fragmentos. Y si quieren ver el total de los
de los eventos, aquí están todos los eventos. Por ejemplo, estos que están acá creo que fueron los que ya finalizaron, me parece. Sí, ya no se pueden ver porque ya finalizaron. Y vamos a ver esto. Sí, fíjense, este fue uno que llegué hasta aquí. Y así es que vamos consiguiendo los fragmentos. Una cosa que yo todavía no sé porque no lo he hecho todavía, y vamos a aprovechar de hacerlo en este video, es que si una vez que yo la invoco, puedo seguir acumulando y puedo seguir sacando copias durante en la duración del evento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es invocarla. Y ya tenemos a nuestro personaje. Ahorita le vamos a echar un vistazo. Y pareciera que sí puedo seguir. Sí, puedo seguir invocando copias de ella si seguimos consiguiendo fragmentos. Entonces no está ni mal la idea. No sé qué tanto tiempo da en 15 días. Yo empecé tarde. Entonces no sé qué tanto tiempo da en 15 días si se pueden sacar por lo menos una copia más de ella. Pero bueno, hay que hacer el intento ahí haciendo todos los eventos y aprovechando. Entonces bueno, ya que la tenemos, vamos a echarle un vistazo. Bueno, vamos a aprovechar aquí en la galería. Seguramente vamos a desbloquear algo aquí. Tiempo de resurrección, 5. Bueno, 5 segundos menos, buenísimo. Y vamos a echarle un vistazo a Isolda. ¿Te me hiciste Isolda? No, este es Meriel. Un segundito, que se parece. Aquí está Isolda. Perfecto. Entonces vamos a ver un toquecito sus habilidades. Fíjense aquí con esta habilidad. Bueno, de paso ella es líder de la facción, entonces tiene unos buffos que ahorita no sé cuáles son, habría que buscarlos por ahí, pero bueno, dice, aumenta los atributos básicos, aquí está, ¿ves? Aumenta los atributos básicos de los miembros de la facción del equipo un 10%, está buenísimo porque los atributos básicos son todos esos de ataque, defensa y salud, me imagino. Y bendición boreal otorga periódicamente a todos los miembros de la facción en el equipo un escudo, buenísimo, imagínense, un escudo del 20% de su vida máxima durante 20 segundos. Esta habilidad se activará con más frecuencia cuando más miembros de la facción haya en el equipo. Está buenísimo. Aquí la ulti dice que al activarse aumenta el índice de bloqueo de los aliados a su alcance en 1 y les aplica reducción de daño físico y reducción de daño mágico, lo cual está brutal. Y esta habilidad activa Tajo cada 7 ataques, infligiendo daño en área contra todos los enemigos bloqueados. Buenísimo. Y esta dice que cada cierto tiempo otorga un escudo equivalente al 30% de la vida máxima de Isolda a esta y a sus aliados a derecha e izquierda, o sea, los que están justo a los dos lados de ella, que está pendiente entonces como la coloquemos en la batalla. El escudo mejora un 10% por cada 10 puntos de índice de bloqueo que haya obtenido Isolda durante 10 segundos. O sea, es un mega tanque que de paso le mete escudo a los aliados y bueno, si la llevamos con varios de la misma facción, pues ni hablar. Entonces, como pueden ver, un personaje bastante útil, que definitivamente empezando nos va a ayudar muchísimo y tiene bastantes habilidades interesantes. Yo creo que yo la voy a buildear al final para hacer pruebitas con ella, aunque ya yo estoy usando más que todo de tanque a este loco, al varón. Y realmente aunque no es un tanque, que es Wrath o Ira, lo uso mucho también para bloquear porque igual él al final termina haciendo bastante daño. Básicamente cuando es de tanque, más o menos uso esos dos. Y uso bueno, estaba usando a Livian. Por ahí tengo a Meriel también que a veces la uso. Y bueno, estaba viendo a ver si de repente, aunque este es medio malito, no me gusta mucho. Realmente yo con estos dos me la juego bastante. Con Varón y Ira, básicamente. Pero definitivamente voy a subir a Isolda para hacer pruebas con ella y ver qué tal se comporta, sobre todo porque ella tiene también esta parte del líder de su facción. Entonces bueno, ya vieron más o menos cómo funciona el tema de invocación de fragmentos. Ya sabemos que podemos invocarla varias veces durante todo el evento. Todavía le quedan 11 días, así que aprovechen de tratar de sacar al menos una copia para que la tengan por ahí y la puedan usar porque la verdad es que es bastante buena. Ese tema de meter escudo está interesante. Gente, por ahora eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.